revelado, lo extraordinario que sucedió en la tumba de mi hijo que transformó a mis nietas gemelas. Samuel, un hombre cuyo corazón había sido moldeado por el sudor de su frente, se encontraba en medio del estudio de su hijo Andrés. Lo que una vez había sido un espacio vibrante lleno de libros de medicina, notas y sueños ahora se sentía como un mausoleo de promesas no cumplidas. A sus 60 años, la vida le había mostrado su cara más cruel. El rayo de esperanza que representaba su hijo había sido arrebatado, y con él, la risa contagiosa de Valeria y Sofía se había vuelto eco de la tristeza que dominaba su hogar. Había días en que Samuel podía sentir el peso de la culpa aplastando su pecho. ¿Por qué él, un simple agricultor, no había sido capaz de proteger lo que más amaba? La imagen de Andrés cubierto de tierra inunda su mente como un torrente al que no puede escapar. El dolor ofuscaba su razón, y la idea de rendirse parecía más tentadora que nunca. Mientras ordenaba los tristes recuerdos en el estudio, su mirada se detuvo en un diario polvoriento. Al abrirlo, las palabras de su hijo comenzaron a danzar a su alrededor, llenas de sueños de curar, de luchar por el bienestar de su gente. Pero esas páginas también reflejaban la angustia de un hombre que temía no poder cumplir con sus ideales. Samuel sintió un golpe en el pecho. ¿Acaso todo se había desvanecido? Cada línea era un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, de lo que podría todavía rescatar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras leía, la determinación comenzaba a fluir por sus venas, a pesar del velo de melancolía que lo envolvía. Recordó cómo Andrés soñaba con ser un médico, cómo deseaba sanar vidas en el mismo pueblo que había visto nacer. Un fuego interno empezó a crecer en su pecho, no podía dejar que la memoria de su hijo se fundiera en el silencio del duelo. Con Valeria y Sofía aún tan pequeñas, sentía que debía hacer algo, que debía guiar a sus nietas hacia algo que les devolviera la luz a sus ojos. Pero la tarea parecía titánica: los recursos escasos, la ignorancia de muchos y las pérdidas personales aún abiertas en su corazón. El dilema era imponente. ¿Podría un hombre como él, sin formación ni conocimiento avanzado en medicina, cumplir un legado tan grande? La presión lo consumía. Los murmullos de los recuerdos de su hijo lo acosaban, el miedo a no estar a la altura de las circunstancias lo mantenía despierto en las noches. Las niñas, tan vulnerables, dependían de él para encontrar un sentido en la tragedia. Samuel respiró profundo, sintiendo cómo la ansiedad le oprimía el pecho y le entumecía los músculos. Estaba en la encrucijada de ser el abuelo que necesita ser y el hombre que aún enfrenta la sombra de su fracaso. En ese momento, y sin saberlo, su vida estaba a punto de tomar un camino diferente, uno que desenterraría verdades y lo llevaría más allá de su dolor. Una carta amarillenta, que portaba un secreto en su interior, aguardaba ser descubierta, y con ella, la posibilidad de cambiar no solo su vida, sino la de sus amadas gemelas. Samuel giró el diario entre sus manos, sintiendo la densidad de cada palabra escrita por su hijo. Algo en su interior hizo clic. Esa carta amarillenta que había atesorado, oculta en una esquina del estudio, parecía llamar su atención más que nunca. Sin pensar, se dirigió a la estantería, sus manos temblorosas recorriendo los lomos de los libros, una búsqueda por la conexión que había perdido. Allí, entre volúmenes de medicina y guías de anatomía, encontró lo que su instinto le había indicado: la carta. Al abrirla, su corazón latía con fuerza. Era de Andrés, escrita poco antes de su muerte. En ella, su hijo expresaba sus temores y anhelos, pero también revelaba un plan. Hablaba sobre cómo había comenzado a estudiar remedios naturales, cosas que la gente del pueblo podría utilizar en situaciones cotidianas, una forma de cuidar la salud de sus vecinos sin depender de los escasos recursos médicos disponibles. Esa decisión había nacido de una profunda necesidad: hacer más por la comunidad que lo había visto crecer,
un sueño concreto que, aunque no alcanzó plenamente, aún podía vivir en la memoria colectiva. Te necesito, papá. No puedo enfrentar esto solo, le había escrito. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero lo que sintió en su lugar fue un renovado sentido de propósito. Samuel comprendió que no podía permitir que el legado de su hijo se esfumara. Valeria y Sofía eran el eje de su vida ahora, y necesitaban un camino claro que los guiara hacia algo significativo. De repente, tenía una misión, no solo honrar a su hijo, sino también enseñar a sus nietas sobre un conocimiento que podría empoderarlas y, ¿por qué no?, convertirlas en aliadas en su lucha personal. Como agricultor, siempre había estado en contacto con la naturaleza, pero nunca le había prestado atención a sus propiedades curativas. Esa noche, mientras las sombras se alargaban, empezó a redactar un plan. Se propuso aprender sobre las plantas medicinales que crecían en su propia tierra, buscó en libros y convirtió su estudio en un laboratorio improvisado. Cada página que leía era una chispa de inspiración, y con cada línea escrita, el remordimiento comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una creciente confianza en sí mismo. Las primeras pruebas en el campo fueron complicadas. Las dudas volvían a asomarse, pero la imagen de Andrés lo impulsaba hacia adelante. Cada error era una lección, cada pequeño éxito, una victoria. Cuando mezclaba las hierbas y creaba ungüentos o infusiones, imaginaba a Valeria y Sofía viendo cómo su abuelo transformaba el dolor en curación. Los días se convirtieron en semanas, y Samuel comenzaba a sentir que esta nueva dirección le proporcionaba no solo un propósito, sino también una oportunidad para conectar profundamente con sus nietas. Aunque cada mano temblorosa aún llevaba el peso del dolor, había un nuevo brillo en sus ojos. Podía ver cómo las pequeñas se sumaban a sus experimentos, tocando las hojas verdes y encantándose con los resultados. Un día, mientras recolectaban plantas en el campo, Sofía le preguntó con voz infantil qué harían el próximo verano. Samuel sintió una punzada en el corazón. Vamos a abrir un pequeño taller, le respondió, sintiendo por primera vez que había un camino viable ante él. Podrían aprender juntas, compartir historias, construir un futuro que celebrara la memoria de Andrés. Pero justo cuando la esperanza empezaba a consolidarse, un desconocido apareció en el horizonte, interrumpiendo sus pensamientos con su presencia. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Un abismo de incertidumbre se abría ante él. La tranquilidad que había encontrado en su misión se desvanecía con cada paso del extraño hacia su hogar. La sombra del miedo volvió a acecharlo. ¿Acaso había alguien que quería robarle su nueva oportunidad, o acaso traía consigo un desafío que cambiaría todo lo que había comenzado a construir? La figura del desconocido se perfilaba cada vez más nítida, y el corazón de Samuel latía con fuerza. Era un hombre alto, con una chaqueta desgastada que daba la impresión de haber estado viajando por días. Lo que más llamaba la atención era su sonrisa, una mezcla inquietante de calidez y misterio. Sin embargo, la inquietud que invadía a Samuel lo mantenía alerta, cuestionando las intenciones de aquel extraño. «Hola, soy Elías», dijo el hombre, extendiendo su mano en un gesto amistoso. Samuel dudó. Una chispa de desconfianza cruzó su mente. Elías no tenía por qué estar allí, y ese encuentro repentino parecía demasiado conveniente. Sin embargo, algo en la mirada del hombre denotaba sinceridad. Aún así, la barrera emocional que había levantado para proteger su corazón no se desmoronaría fácilmente. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Samuel, manteniendo su tono firme. Elías se acomodó, como si supiera que su respuesta podría tener un peso significativo. «He estado buscando a alguien que comparta mi interés por las plantas medicinales. He oído hablar de un agricultor en esta región que tiene un conocimiento inusual». La mención de su pasión por las hierbas despertó la curiosidad de Samuel, pero también la desconfianza. ¿Cómo era que un extraño sabía sobre sus investigaciones, sobre su plan para honrar a Andrés? «¿Y qué sabes de mí?», espetó Samuel, buscando una respuesta concreta. «Sé que llevas el legado de tu hijo como un faro. Estoy aquí porque puedo ayudarte a aprender más sobre las propiedades de las plantas y cómo combinarlas para crear remedios efectivos», respondió Elías con convicción. Samuel sintió un atisbo de temor mezclado con la chispa de la esperanza que había encontrado en su misión.
La idea de profundizar en sus conocimientos era seductora, pero la vulnerabilidad que había mostrado al abrirse a la posibilidad de un nuevo compañero lo hizo vacilar. Miedo y deseo se enredaban en su mente. ¿Por qué yo? ¿Por qué vendrías hasta aquí a ofrecerme tu ayuda? Cuestionó, mientras sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que esta figura extraña fuera, en realidad, un manipulador. Porque he estado en la misma situación que tú. Perdí a mi hermano hace un tiempo y descubrí que la naturaleza podía brindarme respuestas que nunca consideré. Quiero compartir ese camino contigo, dijo Elías, mirándolo a los ojos. Samuel sintió que aquellos ojos espejaban su propio dolor. La conexión era inesperada, la validación de su lucha lo hizo cuestionar sus pensamientos. Germinaba una lucha interna, ¿debería dejar entrar a este hombre en su mundo y permitirle que fuera parte de su misión? Quería honrar la memoria de Andrés, pero también temía que abrirse a otro significara perder algo valioso de sí mismo. En ese instante, Valeria y Sofía salieron de la casa al escuchar la conversación. Ellas lo veían con interés y confusión. La idea de un mentor era intrigante, y el brillo en sus ojos reflejaba su curiosidad. La imagen de ellas aprendiendo al lado de un guía le provocó una mezcla de entusiasmo y temor. Estaba listo para compartir su carga y permitir que alguien más lo ayudara. Samuel respiró hondo. Aquel encuentro podía cambiar el curso de su vida y el de sus nietas. Pero las decisiones en su vida siempre habían ocupado la línea fina entre la valentía y el miedo. Necesito pensarlo, finalizó, mientras sentía el peso del futuro asomando en el horizonte, sin saber que esa elección podría cerrarle o abrirle las puertas a un mundo insospechado. Así, quedó inmerso en un torbellino de decisiones, con la presencia de Elías sumando un nuevo nivel de complejidad a su vida. Un nuevo desafío emergía, un dilema que lo empujaría a confrontar no solo sus inseguridades, sino también el eco del legado de Andrés que aún resonaba en su corazón. ¿Sería capaz de abrirse al aprendizaje, o se aferraría a la soledad que había marcado su vida desde la pérdida? La pregunta flotaba en el aire, mientras Elías aguardaba su respuesta, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su camino hacia la sanación. Samuel pasó la noche en vela, incapaz de sacudirse la inquietud que le provocaba el encuentro con Elías. La conversación resonaba en su mente, fragmentos de un futuro incierto se dibujaban en su conciencia. Cada vez que su mirada se desviaba hacia la ventana, la luz de la luna le recordaba que debía tomar una decisión. No era solo su vida lo que estaba en juego, también el bienestar de Valeria y Sofía. La imagen de sus rostros, enmarcados por la curiosidad y la esperanza, lo atravesaba como un ocasional rayo de sol en un día nublado. A la mañana siguiente, Samuel se encontró en el jardín, rodeado de las plantas que habían sido su salvación en los últimos años. Agradecido por aquel refugio de colores y aromas, comenzó a pensar en lo que realmente significaba aprender junto a alguien como Elías. Esa posibilidad podría no solo enriquecer su conocimiento, sino también ofrecer un significado renovado a su vida tras la trágica pérdida de Andrés. Tomar la oportunidad de compartir ese legado con sus nietas lo hacía dudar, abriendo una puerta a la vulnerabilidad que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Su mente divagó, recordando las tardes calurosas en que fue más que un padre, fue un guía, un maestro, alguien que alienta el crecimiento de una vida. Podría retomar ese rol al aprender algo nuevo y, tal vez, darse permiso para volver a soñar, no en soledad, sino con compañía. Durante días, Samuel sopesó esa decisión. Las horas se convirtieron en ensayos mentales donde cada situación era representada como un drama, donde cada diálogo con Elías se recopilaba en su mente. ¿Qué tan valiente era realmente al abrazar la posibilidad de un nuevo compañero en su búsqueda? La sospecha, aunque persistente, comenzó a ceder ante una brisa de esperanza y la ligera posibilidad de redención. Finalmente, decidió actuar. Lleno de determinación, buscó en su pequeño catálogo de hierbas y preparaciones. Comenzaría a experimentar, a mezclar lo conocido con lo desconocido. Al calentar la olla en su cocina, el olor dulce de su creación emergió y lo envolvió como una manta cálida. Aturdido por la fragancia, sintió que era momento de abrirse a aprender más. Se aventuró a tomarse un tiempo para compartir con Elías. A veces, la valentía se encuentra a través de la mezcla de temores y esperanzas, y Samuel estaba dispuesto a explorar esta nueva senda.
Sin embargo, se le presentó la inquietud persistente, ¿sería Elías realmente de confianza? Con cada visita y cada semana que pasaba, comenzó a ver el vínculo que se formaba, el intercambio de ideas, la enseñanza de técnicas, pero aún quedaba la sombra del recelo. Un día, mientras los tres, Samuel, Valeria y Sofía, se sumergían en una sesión de recolección de hierbas en las laderas, una realidad inesperada asomó. Elías no solo poseía un conocimiento excepcional sobre las plantas, sino que parecía tener un interés genuino en el bienestar de la familia, lo que iba más allá de la simple transmisión de saberes. Con cada palabra, sembraba una nueva forma de ver el mundo, una manera de cultivar no solo la tierra, sino también los corazones y las mentes de quienes lo rodeaban. Sin embargo, los secretos del pasado de Elías parecían eclipsar su esencia. ¿Qué más llevaría este hombre en su mochila desgastada? Tenía símbolos que lo conectaban a un dolor similar, pero no revelaba del todo su historia. Samuel comprendía que, para confiar plenamente, necesitaba profundizar en la raíz de su dolor. No podía enseñar sobre la sanación si no se permitía sanar él mismo. Al regresar a casa, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Debería confrontar a Elías acerca de su pasado y sus intenciones? Una vez más, la pregunta se plantaba en su espíritu como una espina, ¿sería capaz de abrirse, incluso cuando el temor latente seguía ahí, pidiendo respuesta? Mientras se preparaba para enfrentarse a esta interrogante, el sonido de una notificación en su teléfono rompió su ensimismamiento. Era un mensaje que lo estremeció: necesitamos hablar. Hay algo urgente que tienes que saber. El corazón de Samuel se aceleró, ya que intuía que ese mensaje podría cambiar la dirección del camino que recién comenzaba a recorrer. Samuel miró fijamente la pantalla de su teléfono, sus pensamientos girando como un torbellino. ¿Qué significaba ese mensaje? La voz de su intuición murmuraba que se trataba de algo trascendental, quizá una puerta que se abría a inesperadas verdades que podrían cambiarlo todo. Su mente oscilaba entre la preocupación y la curiosidad, preguntándose qué podría haber ocurrido desde la última vez que se sintió en paz. Con un profundo suspiro que intentó calmar su acelerado corazón, decidió que era el momento de enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, antes de actuar, sentía que debía prepararse, equilibrar su realidad interna ante el inevitable tumulto que lo esperaba. Caminó hacia su jardín, donde las plantas, testigos silenciosos de su lucha personal, parecieron ofrecerle consuelo. Era allí donde se sintió más centrado, donde la tierra se entrelazaba con sus raíces, recordándole la fortaleza que había cultivado con sacrificio y dedicación. Los recuerdos de Andrés, su querido hijo, lo inundaron de sentimientos encontrados. Su partida había dejado un vacío que nunca podría llenarse del todo, pero la presencia de Valeria y Sofía le daban un nuevo propósito. Aquellas niñas eran el reflejo de lo que su padre había sido, y lo último que quería era que sus sombras las ahogaran. Pensar en su legado y cómo cada enseñanza resplandecía en sus vidas lo movía hacia adelante. El mensaje seguía latiendo en su mente. ¿Qué podría ser tan urgente? Sin perder más tiempo, decidió enviar un corto mensaje a su contacto. ¿Dónde podemos vernos? La respuesta llegó casi al instante: en casa de la abuela. Es importante. Una distancia familiar, pero con un peso emocional complicado. Esa casa guardaba los ecos de risas entrelazadas con lágrimas, un lugar de refugio y recuerdos entrelazados que se aferraban a la memoria del pasado. Samuel se desplazó rápidamente hacia allí, la incertidumbre apretando su pecho. Al llegar, se encontró rodeado de su familia. Las miradas serias en los rostros de Valeria y Sofía lo inquietaron aún más. Cuando se reunieron, la tensión expandió el aire, e incluso las plantas en el jardín parecían retener la respiración. La abuela, con su voz temblorosa y firme, fue la primera en hablar. Samuel, hay algo de lo que debes saber. Las palabras fluyeron suavemente, pero él sintió que el peso de cada sílaba le aplastaba el pecho. Reveló que había soñado repetidamente con su hijo Andrés, que parecía enviar mensajes de amor y advertencia, guiándola hacia descubrimientos oscuros pero no por ello menos importantes. Cada historia que contaba resonaba con un eco familiar, sus pensamientos distorsionados que parecían mentas encadenadas de un pasado que había tratado de enterrar. Samuel, dijo la abuela con una mirada fija, creo que la tumba de tu hijo es un lugar donde debes ir.
Hay símbolos secretos que hablan sobre nuestro dolor, pero también sobre la sanación. El corazón de Samuel latió con fuerza. La posibilidad de encontrar respuestas a sus propios vacíos comenzaba a girar en su mente. Pero, ¿estaba realmente preparado para enfrentar esta revelación? Más que desvelar un misterio, lo que surgía era una oportunidad de sanar no solo a su familia, sino también a sí mismo. Sin embargo, en medio de la revelación, una nueva inquietud afloró en su conciencia. ¿Qué pasaría si lo que descubriera desenterraba no solo la memoria de su hijo, sino también el legado de Elías? ¿Era este el momento de abrir viejas heridas y avanzar hacia un futuro incierto? Samuel sintió el peso de sus decisiones casi aplastándolo. Mientras absorbía todo lo que escuchaba de su familia, no podía evitar sentir que su vida estaba al borde de un cambio significativo. Una transformación tan inesperada como el florecimiento de una planta que brota sin haber sido sembrada, todavía temía. La oscuridad del pasado podía precipitársele. Pero la necesidad de resolver lo dudoso lo instaba a actuar. El espíritu de Andrés, siempre presente, lo empujaba hacia la verdad. Era el momento de enfrentarse a su legado, de sumergirse en las profundidades de su propia historia. A medida que se levantaba para aceptar el reto que lo aguardaba, su mente reposaba en un único pensamiento: lo que pudiera encontrar en la tumba podría no solo cambiar su percepción de la vida, sino también el rumbo de su relación con Elías. Y, en ese momento, una revelación mágica y atemorizante surgió, llenando su ser con una mezcla de nervios y determinación. Él estaba listo para descubrir lo desconocido. Pero, ¿qué secretos yacen enterrados en la tierra, esperando que él desenterrara las verdades necesarias para avanzar, y cuál sería el precio que tendría que pagar por ello? Samuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al avanzar hacia la tumba. Cada paso parecía un eco del pasado, un recordatorio constante de las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. La atmósfera pesada lo envolvía, y la ansiedad lo empujaba hacia una confrontación con sus propios demonios. Al llegar, se detuvo un momento. El lugar tenía una esencia que lo capturaba, un silencio sagrado que absorbía el ruido del mundo exterior. Las flores que había traído para adornar el cementerio caían en cascadas sobre la tierra, un simple gesto que parecía insuficiente ante la magnitud de lo que se jugaba en ese instante. Efectivamente, allí había más que recuerdos, más que lamentos. Mientras se agachaba para tocar la piedra fría de la tumba, su mente se desbordaba con preguntas. ¿Por qué habían transcurrido años de sufrimiento sin que él se atreviera a abordar su dolor? ¿Qué lo había mantenido prisionero en su propia vida? La verdad parecía estar al alcance de su mano, pero un profundo miedo a descubrir lo que había enterrado lo paralizaba. Cierra los ojos, pensó. En ese instante, decidió sumergirse en ese abismo. Sintió la conexión con su hijo a través de la tierra, como si los recuerdos y la sabiduría de Andrés penetraran cada fibra de su ser. El legado de su hijo le susurraba a través del silencio, revelándole la importancia de enfrentar el dolor en lugar de ignorarlo. Ya no podía seguir aferrándose al sufrimiento, debía encontrar la fuerza para cambiar. Abrió los ojos y comenzó a reflexionar sobre Valeria y Sofía. Ellas eran su presente y su futuro. Era su deber no solo llevarlas a un lugar sano emocionalmente, sino también compartir con ellas las lecciones que había aprendido en su camino tortuoso. Desenterrar lo doloroso podría ser la clave para forjar un nuevo lazo entre ellos. Sería su oportunidad de enseñarles sobre la resiliencia, sobre cómo desenterrar incluso los secretos más oscuros puede llevar a una nueva luz. Mientras saboreaba la idea de enfrentar su tristeza, un impulso lo llevó a escarbar en la tierra. Con cada palada, sentía que liberaba parte de su propio pozo de emociones. A medida que la tierra se movía, emergían retazos de su vida, símbolos de reconocimiento que habían quedado atrapados en el tiempo. Había algo poderoso en aceptar su historia, en contar las cicatrices que había heredado a sus hijas. De pronto, su mano dio con un objeto duro. Al desenterrarlo lentamente, se dio cuenta de que era una caja de metal, una que él nunca había visto. Su corazón se aceleró ante lo desconocido. Este hallazgo no solo significaba descubrir un objeto, sino también abrir una nueva puerta para el entendimiento y la conexión familiar. Entonces, la urgencia de saber lo que contenía lo llenó de adrenalina y miedo. El desafío se perfilaba ante él. Samuel supo que este pequeño artefacto podía encerrar recuerdos, secretos,
tal vez la clave para restaurar la memoria de su hijo. Sin embargo, la pregunta que aún resonaba en su mente era, ¿estaba preparado para lo que descubriría? ¿Podría afrontar la verdad que podría transformarlo y, a su vez, transformar a Valeria y Sofía? Al abrir la caja, encontró notas desgastadas y fotografías, piezas de un rompecabezas que había estado intacto durante demasiado tiempo. Cada imagen traía consigo emociones reprimidas, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Sintió una mezcla de esperanza y miedo que lo impulsaba hacia adelante. La posibilidad de compartir esta nueva verdad con sus nietas. No solo estaba a punto de descubrir el pasado, sino que también empezaba a visualizar un futuro donde el dolor pudiera coexistir con la alegría. Pero aún no sabía la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Mientras el sol caía, iluminando el cementerio con un resplandor dorado, Samuel sintió que el momento de la verdad había llegado. El contenido de la caja, con sus secretos enterrados, podía brindarle la oportunidad de abrir nuevas puertas en sus vidas, pero también lo confrontaría con decisiones que reconfigurarían las relaciones familiares para siempre. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preguntó, ¿aceptaría el reto de enfrentar lo que había sido y permitir que esos secretos guiaran su camino hacia la sanación? ¿Estaba preparado para aceptar las sombras que podrían surgir del descubrimiento y ver cómo esas verdades alterarían el destino de su familia? Samuel observó detenidamente el contenido de la caja, notando cómo cada hoja de papel revelaba un fragmento de una historia hasta entonces desconocida. Las letras, algo desvanecidas, parecían susurrarle secretos a través de los años, retazos que podrían dar forma a la realidad que él había intentado evitar. Al principio, la curiosidad fue lo que lo impulsó a leer la primera nota. Cada palabra lo adentraba más en un laberinto de emociones que había olvidado. Había mentiras en aquellas páginas, pero también verdad, destellos de lo que pudo haber sido, momentos no vividos con su hijo y deseos de reconciliación que nunca se concretaron. Samuel sintió que, en esos instantes, estaba teniendo una conversación directa con Andrés, como si la muerte no hubiera hecho más que sellar un capítulo sin cerrar. Sintió que esos escritos no solo eran una ventana al pasado, sino una carta de esperanza hacia su presente. En las notas, Andrés hablaba de sueños que quería alcanzar, de sentimientos lastimados, de su propio dolor por la separación que había causado entre su padre y él. Con cada línea leída, Samuel enfrentaba su propia falta de comunicación, sus fracasos al no haber estado presente. Era como si su hijo le urgiera a sanar, no solo su relación pasada, sino también su conexión con Valeria y Sofía. Las fotografías añejas lo detuvieron. En una, Samuel reconoció las sonrisas puras de su hijo, pero algo más llamó su atención, la presencia de una mujer que desconocía. Una mirada intensa lo devolvió a la realidad. ¿Quién era ella? ¿Por qué su hijo guardó ese secreto? Una inquietante sensación le atravesó. Lo que había creído entender de su familia estaba construido sobre cimientos de arena. Samuel sintió como el aire se le hacía denso. La revelación de que su hijo había compartido su vida con una mujer sin decirle nada significaba que había un nivel de intimidad que había ignorado. ¿Cuándo había estado más preocupado por su propio dolor que por la vida de Andrés? Reprimió la necesidad inmediata de huir, de evitar confrontar esa verdad incómoda. No podía dejarse llevar por el instinto, debía enfrentarlo. Mientras reflexionaba, un destello de determinación atravesó su mente. Tenía que conocer a la mujer de la fotografía. Esa búsqueda no solo sería un viaje hacia el pasado, sino una parte esencial de su proceso de sanación personal. Sería la manera de honrar a Andrés, y tal vez, encontrar respuestas que tanto necesitaba para explicar a Valeria y Sofía la complejidad de su legado. Inspirado, comenzó a planear cada paso en su mente. Consciente de que esta tarea podría abrir heridas, también entendió que era necesario para forjar una nueva relación con sus nietas, basada en la verdad, en la transparencia. Había una sensación de equilibrio que se activaba en su pecho. Aunque el camino sería difícil, también podría ofrecer la posibilidad de un futuro más brillante, no solo para él, sino para su familia. En ese momento, todo su ser se llenó de esperanza. Samuel decidió que iba a investigar, no solo por su hijo, sino por el futuro que deseaba construir con Valeria y Sofía. Con cada segundo que pasaba, el miedo disminuía,
reemplazado por una determinación inquebrantable de enfrentar su pasado y abrazar su futuro, salió del cementerio, dejando la caja con su contenido a un lado. Era momento de avanzar. Sin embargo, en la profundidad de su ser, sentía que este solo era el primer paso en una travesía llena de promesas y desvelos. Mientras caminaba hacia su automóvil, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué más descubriría de su hijo? ¿Qué otras verdades ocultas podrían surgir en su camino? Las sombras del pasado aguardaban. Samuel sabía que el desafío apenas comenzaba, y cada descubrimiento tendría el poder de transformar no solo su vida, sino también la de sus queridas nietas. Era un reto que estaba dispuesto a aceptar, pero no sin un nuevo temor al horizonte. ¿Realmente estaba preparado para todo lo que vendría? Mientras Samuel conducía hacia su casa, cada kilómetro que lo alejaba del cementerio parecía pulsar con nuevas posibilidades. El motor del coche rugía con un eco de determinación, la mente de Samuel, un torbellino de preguntas y resoluciones. ¿Quién era esa mujer de la fotografía? ¿Por qué Andrés nunca le había hablado de ella? Las preguntas lo acosaban como sombras, pero en lugar de desalentarlo, alimentaban su urgencia por la verdad. Al llegar a casa, una sensación de calma momentánea se apoderó de él. Se pasó la mano por el cabello y respiró hondo antes de abrir la puerta. Valeria y Sofía, sus nietas, lo recibieron con sonrisas que parecieron iluminar la casa. El contraste entre su alegría y su propio tormento lo hizo sentir como un intruso en su propia vida. Pensó en lo que había imaginado construir con ellas y, por un momento, se sintió un extraño. Su decisión ya estaba tomada, hablaría con ellas. Sin embargo, no podía desvelar toda la historia de inmediato. Tenía que encontrar un equilibrio, debía protegerlas de la confusión que había comenzado a inundar su propio ser. Están en una etapa tan frágil de sus vidas, reflexionó. Como abuelo, su papel era ofrecer estabilidad y amor, no crear turbulencias. Se sentó en la mesa del comedor con sus dos nietas, quienes estaban emocionadas por planear una salida al parque. Los diálogos ligeros sobre juegos y risas parecían alejarlo del peso de la caja que había dejado atrás, pero no podía negarse la necesidad de abordar lo inevitable. ¿Cómo les va en la escuela? ¿Qué han aprendido recientemente?, preguntó, tratando de enfocarse en lo cotidiano. Vamos a tener una exposición sobre familia, respondió Sofía, su voz llena de entusiasmo. Quiero que vengan, abuelo. Quiero que vean lo que hemos hecho. Hubo un instante en que sus miradas se encontraron, y en ese breve momento, Samuel sintió que había algo más profundo en juego. Esa exposición era su oportunidad. Me encantaría. ¿Puedo ayudar con algo? Las niñas sonrieron, felices por su interés, y Samuel se sintió momentáneamente aliviado. Sin embargo, sus pensamientos seguían atormentándolo. Mientras se alejaban, una idea comenzó a formarse en su mente. Tendría que integrar su búsqueda personal con el proyecto de las niñas. Quizás, al contribuir con su historia en el proyecto, pudiera compartir un pequeño fragmento de lo que estaba descubriendo y al mismo tiempo, conectar con ellas. El día siguiente se presentó como una oportunidad dorada. Samuel, decidido, comenzó a investigar sobre la mujer de la fotografía. Contactó a viejos conocidos de Andrés y recorrió su círculo social, preguntando discretamente. Disfrutaba del proceso de la investigación, cada pequeña pista, cada relato compartido, era un paso hacia la verdad, un vehículo para su redención personal. Pero a medida que se adentraba en el camino, empezaron a surgir otros dilemas. En cada conversación, la verdad sobre Andrés era más compleja y matizada de lo que había imaginado. ¿Quién era realmente mi hijo?, se cuestionó repetidamente. Las revelaciones comenzaron a destrozar el velo de nostalgia que había construido sobre su memoria. La compasión y la ira bailaban de la mano en su interior. En uno de los encuentros, un viejo amigo de Andrés se animó a hablar. Él siempre anheló tener una conexión más profunda contigo, Samuel. Pero había cosas que no podía ocultar, secretos que lo atormentaban. Esa frase resonó en su mente como un eco. El deseo de reconexión había sido mutuo, pero habría sido suficiente para salvar su relación. Pasaban las semanas, y siempre quedaba la inquietud en su interior. ¿Saldría a la luz el verdadero rostro de su hijo? Mientras antagonizaba con sus pasos, la necesidad de proteger a Valeria y Sofía se volvía cada vez más apremiante.
La búsqueda se estaba convirtiendo en algo más que una misión, era una confrontación valiente con el legado de su familia. Así, Samuel continuó su búsqueda, cada día acercándose más a la revelación que cambiaría su vida y la de sus nietas para siempre. Pero había algo más en el horizonte que no podía prever, el descubrimiento que les aguardaba era solo la punta del iceberg, y cada nuevo hallazgo prometía abrir más puertas, así como tensar los lazos que unían a su familia. Mientras se preparaba para una nueva reunión, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. He encontrado algo importante sobre Andrés, llámame. El corazón de Samuel se aceleró. Había llegado el momento de enfrentar lo que había estado advirtiéndole, y la incertidumbre lo envolvió como una sombra. ¿Qué secretos se revelarían ahora? Samuel se quedó mirando la pantalla de su teléfono, como si de ella dependiera el desenlace de su búsqueda. Una mezcla de miedo y esperanza le apretaba el pecho. Tomó una respiración profunda y pulsó el botón de llamada. Los segundos que esperó hasta que la persona al otro lado respondió se sintieron como una eternidad. Samuel, qué bueno que has llamado, dijo Manuel, una voz familiar y reconfortante. He estado investigando un poco más sobre Andrés y, sinceramente, hay algo que necesitas saber. Las palabras de Manuel resonaban en su mente mientras su corazón latía fuertemente. Samuel sacó un cuaderno y un bolígrafo, listo para anotar cada detalle que pudiera aportar claridad y dirección a su inquietante búsqueda. ¿Qué descubriste?, preguntó, intentando mantener la calma. Recuerda a Laura, la mujer que estuvo con él los últimos años. Me enteré de que tenía un papel mucho más importante en su vida de lo que pensabas. Andrés nunca te habló de ella porque el vínculo entre ellos era complicado. Ella estaba, de alguna forma, conectada a su historia, no solo como pareja, sino como alguien que conocía sus demonios, explicó Manuel. Samuel sintió como el aire se le escapaba. Su mente se llenó de interrogantes y no solo sobre Andrés, sino también sobre él mismo. ¿Acaso había sido ciego a la realidad de su hijo? La culpa lo abrazó, y se preguntó si podría haber hecho algo diferente para entenderlo, para salvaguardar lo que él había considerado una relación banal. ¿Y qué más sabes de ella?, articula finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado. Laura, ella vive en una pequeña ciudad cerca de aquí. Podrías visitarla. Quizás ella tenga respuestas que te ayudarán a entender a Andrés mejor. Además, parece que ella tiene su propia historia que contar, continuó Manuel. Samuel anotó el nombre de la ciudad. Cada palabra de Manuel era una chispa que encendía su curiosidad y determinación. Sin embargo, el eco de una nueva ansiedad lo invadió. ¿Estaba listo para enfrentar esos secretos? La posibilidad de un nuevo desenlace, de abrir viejas heridas, lo hacía vacilar. Mientras se preparaba para dejar la casa, su mente giraba en torno a Valeria y Sofía. Se imaginó cómo ese viaje podría afectarles. Pero había que reconocerlo, las verdades ocultas eran como costras que, al rasparse, podían liberar una fiebre peligrosa, pero necesaria. Firmemente decidió que representaría una parte de su historia en la exposición que las niñas estaban preparando. El día siguiente, mientras las gemelas trabajaban en su proyecto, Samuel empezó a plasmar sus pensamientos en palabras. Alfileres y papel de colores danzaban ante él mientras intentaba narrar la esencia de su relación con Andrés, enfocándose no solo en su perspectiva, sino también en el aprecio por lo que había significado como padre. Con cada letra que escribía, sentía que rehabilitaba un fragmento de su alma, un intento por convertir el pasado en un legado comprensible. Con el corazón en la mano, Samuel tomó la determinación de visitar la ciudad donde vivía Laura. Esperaba que ella no solo le ofreciera respuestas sobre su hijo, sino que también le permitiera seguir sanando las heridas de su propio abandono emocional. Con cada paso, la conexión con Valeria y Sofía se perfilaba más fuerte. Sabía que necesitaba compartir lo que encontraba, así como debían compartir su propia historia familiar. La mañana de su partida, Samuel las abrazó fuertemente. Voy a buscar respuestas sobre Andrés, quiero que sepan todo sobre su abuelo, les prometió, aunque en su interior sentía que lo que realmente buscaba era encontrar la conexión hacia ellas. Mientras conducía hacia el destino, una llamada inminente entró en su teléfono. Samuel, soy Laura. He estado esperando que me contactaras. Hay mucho que discutir, cosas que nunca he contado, dijo su voz al otro lado,
y con esto, Samuel supo que el camino hacia la verdad estaba a punto de revelarse de una forma que nunca había anticipado. Las palabras de Laura resonaron en su mente como un canto de sirena, extendiendo un nuevo desafío sobre él. ¿Sería capaz de enfrentar no solo el pasado de su hijo, sino también los propios ecos que había silenciado durante años? El peso del conocimiento se cernía sobre él, pero no podía dar marcha atrás. Finalmente, el destino lo aguardaba. La ventanilla del automóvil estaba entreabierta, y el aire fresco le traía la fragancia de la tierra húmeda y el canto alentador de los pájaros. Samuel se preparaba para dar un paso monumental en su vida al acercarse al hogar de Laura, la mujer cuyos secretos y pasados estaban entrelazados con la historia de su hijo. Ya no había marcha atrás. El eco del legado de Andrés resonaba en su mente, dándole fuerza y determinación. Al llegar a la casa de Laura, su corazón latía con fuerza, mientras una mezcla de ansiedad y emoción lo envolvía. Pero esta vez, a diferencia de aquel día en el cementerio, en lugar de percibir un abismo de desesperanza, sentía un atisbo de resonante posibilidad. Reconstruir lo que se había fragmentado no sería sencillo, pero era un camino que debía recorrer. Laura lo recibió en la puerta con una mirada que, aunque cargada de nostalgia, también era cálida. Sin perder tiempo, intercaló palabras con un tono firme: Samuel, muchas cosas han quedado sin decirse. Vamos a sanar juntos. Sin saber por qué, esas palabras resonaron en su ser, algo en su tono prometía la oportunidad de cerrar viejas heridas. Mientras se sentaban en el acogedor salón, una tensión palpable llenaba el espacio. Andrés y yo compartimos más de lo que imaginaste, comenzó Laura con cautela. Samuel prestó atención a cada palabra, sintiéndose como un niño que se atreve a tocar una llama por primera vez. Había tanto miedo de lo que podría descubrir, pero también una ferviente esperanza de poder finalmente conocer a su hijo más allá del dolor. Laura habló de la vulnerabilidad de Andrés, de la dimensión de sus sueños, pero también su lucha constante con sus propios demonios. Cada detalle que narraba hacía que huellas de culpa y redención emergieran en la mente de Samuel, transformándose lentamente en comprensión. La revelación de que su hijo había buscado respuestas aún en los rincones más oscuros de su ser, quería llevarlo a reconocer que, a pesar de todo, había amor. Él anhelaba conectarse contigo, Samuel. Cada paso que dio en su vida era una búsqueda por esa conexión, confesó Laura, y algo dentro de Samuel empezó a liberar la carga que había arrastrado por años. Comprendió, con renovada claridad, que el deseo de su hijo de superar las barreras de la comunicación había sido un grito abierto en silencio. Durante aquellas horas, las palabras fluyeron y las historias se entrelazaron. La empatía se coló en el ambiente, iluminando las sombras que había alimentado por tanto tiempo. Mientras su propia verdad surgía entre los relatos de Laura, un nuevo fuego de resiliencia nacía en él. Aprendió que sus fracasos y miedos no definían su historia, sino que eran parte de un tejido más complejo que necesitaba ser mostrado a Valeria y Sofía. Quiero que las peques conozcan la verdad. Estoy listo para cargar con cada fragmento, pero necesito tu ayuda, se animó a decir finalmente. Era un pronunciamiento que lo liberaba, una decisión que marcaba un nuevo comienzo al integrar su pasado con la verdad, un acto que lo sacaba de la sombra y lo empoderaba para construir conexiones legítimas. Un chispa de comprensión iluminó los ojos de Laura. Haremos esto juntos, Samuel. La historia de Andrés merece ser contada, y tú tienes un papel crucial, dijo ella, y así, un pacto se formó entre ellos. Se comenzarían a reunir más a menudo para documentar su historia. Con cada encuentro, el elixir de la sanación florecía entre ellos, y Samuel empezaba a sentir cómo las murallas que había construido en torno a su corazón se derrumbaban lentamente. Al regresar a casa, sintió que cargaba una nueva vitalidad. Valeria y Sofía lo esperaban con sus risas y abrazos, su inocencia era un ancla que lo conectaba con la vida que intentaba forjar. Así fue como Samuel decidió sentarse con ellas a compartir, por primera vez, su propio viaje, el dolor y la luz que se escondía en las sombras de su historia familiar. Hay historias que contar, pequeñas, comenzó con voz templada. Historias sobre amor. Pérdida y la búsqueda de sueños, recalcó. A medida que hablaba, el brillo en los ojos de las gemelas se convirtió en un reflejo de esperanza.
Juntas, Samuel y sus nietas empezarían a construir un legado por el cual valiera la pena vivir, y lo harían guiados no solo por el recuerdo de Andrés, sino por la luz que emanaba de su propia transformación. Con este nuevo rumbo, Samuel se sintió finalmente preparado para enfrentar cualquier reto que viniera. La conexión con su pasado, el entendimiento del presente y la promesa de un futuro compartido lo llenaron de una paz insólita. Aquel camino hacia la verdad se había transformado en un camino hacia la redención, donde la sanación colectiva de su familia sería más que un objetivo, sería el nuevo legado que él, como abuelo, estaba decidido a compartir, y así, rodeado de sus amadas gemelas, miró hacia el horizonte, confiado en que cada paso que diera en el presente los acercaría más a una luz que había estado oculta tras el dolor. La historia de su vida, de su hijo, de sus nietas, se fundiría en un abrazo eterno de amor y resiliencia. Había conquistado su miedo y, por fin, se preparaba para dejar florecer su verdad. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Súbanse ahora mismo y suscríbanse al canal para no perderse las historias emotivas y poderosas que vendrán. Dejen un me gusta ahora, cada clic es un apoyo valioso. Comenten abajo con sus impresiones sobre este desenlace, queremos leer sus pensamientos. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede superar el dolor en la vida. Este es el momento de mostrar su apoyo a estas narrativas de superación personal. No se lo pierdan.